Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Chaparro, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Electrónica y en el presente video vamos a ver una pequeña explicación sobre la telemetría teniendo en cuenta la implementación que se pretende hacer en un edificio para controlar el consumo de energía y la temperatura como se está evidenciando en este texto. Empleamos un Arduino Uno R3, el cual es un microcontrolador que tiene unas bondades muy interesantes, ya que es muy versátil a la hora de programar y configurar los requerimientos que requieren los especialistas para diseños electrónicos. Básicamente en este edificio se requiere implementar un ahorro considerable de energía y de consumo de energía, y con referencia a ello pues se emplearon dos sensores, los cuales pues tenemos acá debidamente argumentados. El DHT11, este sensor es muy versátil teniendo en cuenta que nos sensa temperatura y humedad, y también como una consulta alterna o un plan alterno se tiene implementado un sensor de temperatura de conductos para la inversión de automatizaciones en edificios series TE, pero principalmente vamos a emplear el sensor DHT11. Continuamos acá con la explicación de nuestro proyecto. Entonces acá tenemos el diagrama de la solución. Se emplearon básicamente el pin 0RX y el pin 1TX, los cuales nos permiten hacer una conexión directa a los sensores para calcular las variables necesarias a emplear en un mundo real. Hay que tener en cuenta ello. Y de igual manera se empleó como una fuente de transmisión de datos el pin 2. Este pin 2 nos va a llevar la información a nuestro sensor de humedad y temperatura de HT11 previamente configurado digitalmente. Este sensor, ¿qué hace? Este sensor nos va a traer la información y los datos de temperatura y de humedad implementados en una localidad. ¿Con qué finalidad? La temperatura, en caso tal que el aire acondicionado esté desactivado, nos va a activar el encendido automático de este aire acondicionado. Y de humedad, en caso tal que se presente un exceso de humedad, automáticamente nos va a desactivar nuestro aire acondicionado sin una operación manual, sin la mano humana. Esto pues nos ahorraría muchos costos y costes a la hora de implementar este desarrollo o este proyecto en un edificio. Como a continuación presento el código que se efectuó en Arduino. Está básicamente el sensor de HT11. Como lo dije anteriormente, se conectó al pin 2. Vamos a censar temperatura y vamos a censar humedad. Aquí están los tiempos para que nos traiga la información a nuestro datasheet con respecto a la temperatura y con respecto a la humedad basados en porcentajes. Y vamos a llevar esto a nuestro Proteus. Como lo dije anteriormente, empleamos una placa de Arduino Uno, empleamos un sensor DHT11 y una resistencia con nuestra fuente de voltaje de 5 voltios que va ligada a una tierra. RDX y TDX ya sabemos que son salidas y entradas digitales, por lo que se ligaron directamente a la placa del Arduino, y nuestro pin 2 va a estar interconectado a nuestro data center de nuestro sensor de temperatura de HT11. Vamos a probar la simulación y acá nos está censando 29 grados de temperatura y 89% de humedad, y lo podemos ver en nuestro sensor de HT11. Pero ¿qué pasa si yo cambio a este chip a la humedad y lo que hago es aumentarla o disminuir la humedad, que nos llegue a 60% de humedad? Y aquí nos está censando ya un 69% de humedad. Vamos a llevarlo al 60%. Y efectivamente aquí ya nos debe censar un 60% de humedad. Ahora vamos a verificar la temperatura. 60% de humedad. La temperatura la vamos a subir a un 35%. Y en este momento ya el sensor, previamente los
tiempos establecidos de acuerdo a nuestro código de programación ya nos trae 35 grados de temperatura, que es una temperatura demasiado alta, y 60% de humedad. De tal manera que nuestro diagrama de conexión funcionó censando temperatura y humedad con respecto a nuestra plaqueta de Arduino 1 y nuestro sensor de temperatura y humedad de HT11. Muchas gracias.